Buenas noches, otra vez aquí nosotros, la familia Giraldo Tascón, estamos aquí para cumplir con lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, que es llevar la palabra de Él a todos ustedes. Somos la familia Giraldo Tascón. Nosotros pertenecemos a la iglesia ICO en Cali, que tiene culto los domingos a las 10 de la mañana. Creo que están haciendo también el miércoles. Sí, Viernes 7 de la noche. También pertenecemos en Bogotá a la iglesia Que Te Conozcan, que también tienen cultos los domingos. 9:30 empiezan con oración y a las 10 de la mañana ya empiezan el culto. Ellos tienen algo muy bonito que es la oración de la mañana, 6 de la mañana. Es algo muy, muy gratificante, confortante, porque se levanta ya uno orando y entregándole sus cosas al Señor. Y estamos aquí en la iglesia en Portugal, Oporto, en CRC Gaia, y también tenemos culto para los que de pronto lleguen aquí a Portugal, a Porto. Culto los domingos, 10 de la mañana. Entonces, pues cualquiera que necesite alguno de estos cultos, pues aquí estamos nosotros. Nos pueden escribir por el interno o por medio del Facebook de Luis Carlos, y los podemos direccionar para cualquiera de estas iglesias, que son iglesias de sana doctrina. Bueno, vamos a quedar en este momento en oración, que es lo mejor que podemos hacer, estar en oración, poner este pequeño compartir en manos del Espíritu Santo para que sea Él dirigiéndolo y sea Él tocando corazones, que es nuestro anhelo. Bendito Dios, buenas noches, buenas tardes en Colombia. Gracias, Padre, te damos por este momento que nos permites. Gracias por esa honra de ponernos a nosotros tres para llevar esta pequeña palabra, este compartir a las personas que nos van a escuchar hoy y las que van a escuchar grabado. Por eso las ponemos en tu presencia, Señor, y te suplicamos, seas tú bendiciéndolas, seas tú quitándole cualquier impedimento, cualquier velo que no permita que esta palabra llegue a sus corazones. Bendito Dios, bendícenos, habla por medio de nosotros, tócanos, bendito Dios, que lo que salga de nuestra boca sea porque tú lo permites, que tú eres el que diriges este compartir. Bendecimos, bendito Dios, a todo aquel que en este momento esté pasando por situaciones difíciles, bendito Dios, que seas tú tocando, que seas tú transformando, que seas tú dándole dirección y guía a esta persona que necesita tanto de ti, precioso Rey. Gracias, Padre, gracias porque eres bueno en gran manera, y gracias por ayudarnos y por estar siempre al lado nuestro. Quedamos en tu hermosa presencia, amado Rey. Amén y amén. Amén. Bueno, esta noche vamos a comenzar con una pregunta, con las famosas preguntas de la familia Giraldo Tascón. Y entonces, la pregunta es, ¿usted cree saber reconocer la voz de Dios? ¿Sabe cuando Dios le está hablando? Sabemos que Dios nos habla de muchas formas, pero ¿lo reconoce? ¿Sabe que Él está hablando y que Él quiere decirle algo? ¿Lo reconoce? Entonces, mientras pensamos, mientras analizamos esta pregunta, porque es algo complicada, mientras analizamos, vámonos a Samuel, primera de Samuel 3, del 1 al 10. Vamos a esta palabra, porque el compartir de hoy se va a basar en este capítulo, en estos versículos. Entonces, vámonos allá. Buenas noches, seguidores de Cristo. Antes de empezar a leer la palabra, vamos a hablar un poquito de quién era Samuel, porque hoy pues vamos a hablar de la vida de Samuel.
Entonces, Samuel fue un hijo muy deseado por su madre Ana. Ella era esposa del Cana. El Cana tenía 2 mujeres. Ana era su mujer preferida, pero no podía coincidir. Entonces, en cierta ocasión, estando en el templo, Ana le pide a Dios con mucha devoción, con toda devoción, con todo su con... corazón, con todo el sufrimiento, el dolor, con todo lo que estaba sintiendo, como creo que muchas veces lo hemos hecho. Le pide a Dios que por favor le ayude a tener ese hijo tan anhelado, un varón, y que si fuera así ella se lo iba a dedicar. Y inclusive el sacerdote Eli, cuando la ve así como llorando y todo, piensa que ella estaba tomada, embriagada, ebria. Sí. Y ella le dice, no, no estoy ebria, lo que estoy es acongojada, estoy derramando mi espíritu y mi ser delante de Dios para que me ayude en mi necesidad. Y el sacerdote le dice, bueno, que ojalá Dios te cumpla, pues te dé lo pedido, ¿no? Sí, efectivo, Ana queda embarazada, da a luz el joven que llama a Samuel, y a los años, creo, parece, según dice la palabra, después de ser destetado, o sea, más o menos 3, 4 años, van y lo dejan en el templo. A Samuel se lo entregan en el templo al sacerdote Elí para que lo instruya y haga de él un sacerdote. ¿Ya? Y así empieza Samuel su vida en el templo, su carrera ministerial. El niño dice la palabra que ministraba delante de Elí, delante del Señor. Ministrar en ese momento era hacer los servicios en el templo, limpiar, tener preparado todos los instrumentos y las cosas para el ritual que iba a hacer el sacerdote, y empezar a conocer de la palabra, a conocer los principios, conocer los mandamientos, o sea, empezar a entrar en el detalle, en conocer de Dios, ¿ya? Y así es como en el capítulo 3 está Samuel, está en ese punto, donde él ya estaba empezando a conocer de Dios. Y dice así, entonces vamos ahora sí a leer teniendo esto como referencia. En 1 Samuel 3 del 1 al 10 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Miren el detalle tan bonito, ¿no? Samuel durmiendo en el templo. O sea, él estaba enamorado de Dios, él estaba dispuesto también para el servicio. Dice así, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar.
Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Esa es la forma como vamos a empezar a compartir. Vamos a estar centrados en esta palabra y bueno, que Dios nos guíe, nos hable y sea para nosotros alimento. Bueno, aquí nos encontramos con una historia que en lo personal me gusta mucho. Vemos a un hombre en su etapa más madura, más temprana, que después, para mí, es uno de los hombres más admirables de la Biblia. Tenemos el profeta Samuel, el que más adelante pues, va a ser usado por Dios de una forma muy grande. Pero aquí lo tenemos como un niño. Y en ocasiones hasta nos podemos ver como ese niño que obviamente tenía mucha inmadurez espiritual todavía porque apenas estaba entrando en las cosas de Dios. Pero a pesar de eso podemos ver que es un niño que desde chiquito la tuvo muy clara y supo lo que quería para su vida y que se quería entregar a Dios. Y teniendo todo esto en cuenta, hoy nos queremos enfocar en una parte que creo que la mayoría le llama a uno la atención, que es Vamos a volver como para ir puntualmente a lo que queremos hablar. Vamos a ver desde el versículo 4 al 8 lo que nos dice, que ahí es donde vamos a, creo que enfocarnos casi todo el compartir, que nos dice, Jehová llamó a Samuel y respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y después lo tenemos una tercera vez. Entonces, uno lee esto y uno dice, pero qué curioso, porque Samuel no reconoció la voz de Dios. Y aquí no está tal cual escrito, y Samuel lo reconoció. Pero por el simple hecho de que lo haya escuchado y lo haya confundido o lo haya querido explicar con Elí, esta voz, quiere decir que no reconoció que era Dios. Porque lo que hablábamos, cuando conocemos a una persona muy bien o la conocemos, por ejemplo, un familiar, un amigo, el novio, el esposo, la esposa, y nos llama a un número desconocido, de pronto uno no dice ahí esposo, pero uno con la voz uno sabe que es esa persona. Me llama de por allá abajo, uno sabe que es esa persona. Pero al escucharlo uno sabe. Exacto, en cambio con una persona desconocida obviamente no vamos a saber quién es. Entonces aquí podemos ver, y uno diría, no, pero es que de pronto Jehová se presentó a Samuel de una forma muy diferente, de una forma que no da a entender que era Jehová. Pero después vemos indiferente de lo que estaba pasando en la vida de Elí, porque sabemos que pues realmente Dios está llamando a Samuel para enjuiciar, eso creo que se podría decir a Elí, por lo que estaba haciendo con sus hijos. Bueno, es una historia aparte que es muy interesante. Él supo reconocer, a pesar de que no, por lo que uno interpreta en la palabra, él no escuchó a Dios, o puede que incluso lo haya escuchado también, lo haya escuchado o no, él supo entender en la tercera vez que fue Jehová el que estaba llamando. Entonces, tenemos a un Samuel que audible escuchó su voz y no supo quién era, y tenemos a un Elí que sí supo. Entonces decimos, bueno, de pronto Jehová no se hizo muy difícil de, ay, vamos a ver si entiende, porque sí se hizo de entender que era él. Entonces decimos curioso. ¿Y por qué es curioso? Porque leemos del 1 al 3 y nos dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, que la palabra de Jehová escaseaba en esos tiempos. Y también en el 3 nos dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Entonces, vemos a un niño que duerme, o sea, en serio que... Entregado. Dormir en el templo de Jehová, en el arca de Dios, para mí es algo... O sea, ahí se supone que ahí está la presencia, o sea, eso es muy, muy loco. Y el chiquito dormía ahí. Y entonces eso quiere decir que en serio estaba entregado, que yo siento que con el simple gesto de dormir junto a la presencia es porque él quería sentirlo cerca.
Sí, Y- porque él bien podría haber dicho, no, yo me voy a dormir Sí, con o sea, usted, pero con el sacerdote o en otro lado. y además decía, ministraba la palabra de Dios con él. Y entonces, quiere decir, no es que el niño solamente acompañaba a él y veía qué hacía, él también daba. O sea, él también Estaba entregaba. recibiendo, sí. Exacto, él ministraba. Y no es que lo hacía mal. De pronto en serio sabía mucho. Samuel conocía muy bien de Dios. Pero uno dice, pero entonces si vemos a este hombre así, a este niño, ¿por qué no reconoció la voz? Entonces ahí vamos al 7, que nos dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces uno dice, pero a ver, al fin, ¿qué? Sí. Está como contradictoria la cosa. Ujú. O conoce o no conoce, porque se supone que ministraba, que dormía, que estaba, que conocía casi todo. Estaba con el sacerdote, Exacto. vivía ahí. Entonces ahí partimos en el momento en el que en ocasiones creemos conocer a Dios porque conocemos de Él y lo que Él es, de su palabra, de sus cosas. Pero aquí nos puede mostrar que Samuel aún no tenía una relación con Dios. Y como no tenía una relación con Dios, no lo podía reconocer. En cambio, Elí de pronto sí. Entonces ahí es donde entramos a ver lo importante que es esa relación con Dios para poder reconocerlo a Él, que eso es lo que en este momento le faltaba a Samuel. Obviamente que sabemos que él en la vida pues conoce y muy bien a Dios, pero en este momento pues lo podemos ver en sus etapas, primeras etapas, y nos podemos identificar mucho con Él. Pero entonces aquí entra el conocer de Dios y conocer a Dios, que a veces creemos que es igual o la uno sustituye, pero no, realmente es muy diferente. Ok, entonces como lo que acaba de decir María del Mar, nos cabe otra pregunta. ¿Usted usted piensa que conoce de y a Dios o solo de Dios? O peor aún, ni de ni a Dios, que eso sí Ni es lo uno grave. ni lo otro. Sí, a de Dios. Ni Y a lo ni que, y lo que acaba de decir María del Mar, el conocer de no sustituye conocer a. Bueno, les voy a explicar. Conocer de Dios es conocer de la palabra, de las cosas que podemos saber de Dios Eso. en el internet, lo que nos dicen es Por conocer la palabra. de Dios. Conocer a Dios es conocerlo a Él íntimamente, es tener una relación con Él. Y para que quede más claro, vamos a hacerles un ejemplo. Todos los que estamos aquí, inclusive los portugueses, conocemos a Shakira, conocemos de Shakira. Sabemos que es una cantante colombiana, sabemos que canta las canciones, pues los que la escuchan, para mí no, pero las que les gusta, que saben las canciones de ella, saben que es casada, que tiene 2 hijos, que hace poco se divorció, el problema que hubo con el divorcio, todo eso lo conocemos gusta, que no porque gusta. pues por todos los medios se habla y se habla de ella y se dicen muchas cosas de ella, que va, que viene, que sale, que los impuestos, todo lo que los medios nos hablan de Shakira. Pero ¿conocemos a Shakira? No. A Shakira la conoce sus padres, sus hijos, sus hermanos, las personas que están más cerca de ella, los que tienen una relación íntima con ella. Conocen qué es lo que realmente le gusta, conocen cuando ella está triste, cuando está contenta, cuando quiere quedarse a dormir en la casa sola. Conocen todo eso, pero los que tienen una relación íntima con ella es que conocen a Shakira. Entonces ahí vemos la diferencia de conocer de y conocer a. Y volvemos y les decimos, el conocer de no sustituye conocer a, que eso es lo que queremos que se entienda, que el que conozca de no quiere decir que conozca a, pero tampoco estamos diciendo que conocer de sea malo, porque sí, tenemos que conocer de Dios,
¿Y por dónde conocemos? Por medio de la palabra, por medio de las prédicas, por todas las formas que hay de conocer de Dios. Pero es muy importante conocer a Dios, porque solo se conoce a Dios cuando tenemos una relación íntima con Él, cuando sabemos lo que a Él le gusta de nosotros, lo que le disgusta, cuando conocemos todo lo relacionado con Dios íntimamente. Sí, y cuando tenemos esto es tipo, cuando tenemos una relación con alguien, podemos distinguir todo lo que viene de esa persona. Por ejemplo, yo leo, no sé, un papel con una letra y sé que es de mi papá, porque es muy única su letra. La de mi demasiado para casa. La de mi mamá también, la de mi hermano, la de mi hermana, la de mis amigos. Que tal cosa, uno dice, eso solo lo puede haber hecho esta persona. O eso solo pudo haberlo dicho esta persona. Así también pasa con Dios. Entonces, cuando no tenemos una relación con Dios, es cuando dejamos de reconocerlo en nuestra vida. Y no sé si a usted le ha pasado, y volviendo a la pregunta del principio, es si usted sabe reconocer la voz de Dios o reconocer a Dios. Que claro, es algo muy, muy complejo. Es de pronto encasillar algo gigantesco en un suceso o en un entendimiento. Pero siento que Dios se va dando a conocer en situaciones, en momentos. Entonces, sí, y he visto de personas y por experiencia que uno puede ver a Dios en momentos, en lugares, lo que sea, en personas, en palabras, en tantas cosas. Entonces, no sé si frente a la pregunta de si sabe reconocer a Dios, se ha sentido que a veces Dios no habla, Dios no está, que uno dice es que yo siento que Dios me dejó a la mitad, que Él no... Que Dios no me escucha. Que Él ya no está mostrándome qué quiere, que Él ya no sé qué paso tengo que dar, qué quiere para mí, cómo, cuándo. ¿No será más bien porque a veces somos como humanos, solemos culpar mucho a los demás para sentirnos bien con nosotros mismos? Pero en este caso de pronto no será que nosotros no sabemos reconocer a Dios en nuestras cosas, en nuestra vida, en nuestras situaciones, que a veces Él nos muestra con ese problema, con esa persona, con esa cosa que quiero tanto, nos muestra a través de tantas formas que no, o que sí, a gritos, a súplicas, que por favor, por ahí es, por ahí no es. Pero como no lo conocemos, no sabemos reconocer lo que viene de parte de Él. Entonces, ahí es cuando se complica la vida y uno está siempre en esa ambigüedad o en esa confusión de qué es. Pero creo que Él lo deja claro. Somos nosotros los que lo confundimos, como lo hizo Samuel, que lo confundió con otra persona. Entonces, a veces tenemos que parar y pensar, bueno, de pronto es que esto sí es de parte de él, lo que pasa es que me falta conocerlo. Entonces, en sí la invitación es a conocerlo. Y decimos, listo, bueno, pero es que también tenemos que poner en la mesa de que él a Samuel le habló tal cual, lo llamó por su nombre, audible, según lo que interpreta en la Biblia fue así. Pero son muy escasas las veces, o pues es muy poco común que el María, o sea, puede que pase, ¿no? No, por Dios, puede que pase obviamente, pero no es lo normal. Uno dice, pero entonces, ¿cómo Dios puedo ver, escuchar su voz, o puedo reconocer a Dios en mi vida si no es tan claro como pues lo hizo con Samuel? ¿Cómo sería en este caso? Aquí Paola, nuestra hija, nos está diciendo, conocer es por terceros y no una relación directa. Amén, sí. Bien, El pastor Mauricio nos está diciendo, comunión habla de tener cosas en común, se refiere a pensamientos, de pareceres, gustos, en fin. Y también nos dice el pastor Mauricio, el término conocer en la Biblia se refiere al que tiene intimidad con, de manera que cuando decimos conocer a Dios es cuando tenemos comunión. Amén. Muy Gracias, cierto, pastor. Sí. Y Paola vuelve y nos dice, es muy difícil aprender a conocer en silencio. Está inspiradísima. Sí, está inspiradísima, está bien. Bueno, entonces vamos a ver de qué forma Dios nos puede hablar.
Y Dios nos puede hablar en la palabra, nos puede hablar por medio de la oración, nos puede hablar por medio de una prédica, nos puede hablar por medio de personas, nos puede hablar por medio de situaciones y aún nos puede hablar por medio de nuestros problemas, de nuestras angustias. Creo que de la forma en que más habla. Exacto. Es cuando estamos en algún problema, en alguna situación difícil, ahí es cuando Él más nos habla, porque inclusive yo creo que es cuando más lo buscamos. Señor, por favor, ayúdame a salir de esto. Señor, te lo suplico, mira que estoy en esto, ¿qué debo hacer? Entonces Él nos habla y nos dice, bueno, ya se metieron en esto, a ver, los voy a ayudar a salir. Por aquí o por allá, hagan esto o hagan lo otro. Nos pone personas para ayudarnos a salir de ese problema. Entonces, esa es una forma de cómo Dios nos habla o cómo podemos reconocer la voz, cómo podemos reconocerlo a Él. Hay otra forma que Dios utiliza para que nosotros lo escuchemos. Amigos, miren, veíamos en la palabra lo que leíamos ahora, en Samuel, en el 7 de Samuel, que dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Cuando pensamos que es que nos revelen la palabra, es sencillo, o pues llegamos a la conclusión que es el Espíritu, porque esto es un tema espiritual. La palabra, para que sea revelada, es en el Espíritu que se revela. Es dada por Dios, por su Espíritu, para que nosotros entendamos. Porque si no, es una palabra normal, un libro cualquiera, ¿cierto? El que vamos leyendo. O el momento que vamos pasando es un momento cuando no tenemos revelación divina. Entonces vamos a mirar en Efesios 1:17, lo que nos habla la palabra, y dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, Él nos da el espíritu suyo para que sea el que nos revele su palabra, para que sea el que nos muestre. El Espíritu Santo es el que nos lleva al entendimiento y es el que nos da el momento para saber que es Dios el que nos está hablando a través de todas las formas, como decía Jané, son formas válidas como Dios nos habla. Inclusive uno dice ahorita, pero es que Él no me ha dicho, Luis, venga. Pero ¿por qué no? De pronto lo ha hecho, sino que sencillamente no lo he entendido. ¿Y por qué no lo he entendido? Porque no estoy en el Espíritu. Porque cuando estamos en el Espíritu podemos recibir las cosas espirituales. De otra forma no podemos recibirlas. Nosotros cuando estamos en lo que normalmente llamamos en la carne, no vamos a poder recibir la revelación espiritual porque sencillo no las vamos a entender. Amén. Es como a mí cuando me habla un chino, no un chino de un muchacho, sino un chino de la China, pues lo más seguro es que no lo voy a entender, a menos de que en el Espíritu siente y me dé cuenta de su expresión lo que está necesitando, que es diferente. Es lo que nos ha pasado aquí. Cuando apenas llegamos, que empezamos a orar con los portugueses, nos hacíamos en grupos de oración, 4 o 5 personas, empezamos a orar. De pronto ellos no entendían del todo lo que uno decía, ni nosotros entendíamos lo que ellos decían, pero créanme que en el Espíritu nos sentíamos tan agradados y sentíamos que tanto ellos entendían como nosotros, porque creemos que el Padre Dios nos escuchaba a todos. Entonces el mover era espiritual, no era el vocablo que lo entendamos, sino era algo en el Espíritu que se sentía, que se movía el Espíritu. Inclusive cuando llegamos la primera vez a la iglesia y pues estábamos recién llegados aquí, llegamos a la iglesia y el pastor empieza a predicar y nosotros tres apenas de, ¿usted entiende? Sí, ¿usted entiende? Sí. Los tres entendíamos todo y decíamos, eso es del Espíritu, sí, ¿cómo si acabamos de llegar? Es bonito sentir eso. Y ya entendíamos todo lo
lo que el pastor decía y después nos fueron a hablar y no entendíamos nada. Sí, pero uno en el espíritu Pero sí. logra entender cuando uno está conectado en la parte espiritual, se entiende y es algo bueno de vivir, de darse cuenta. Pero Romanos 12:2 también nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, este versículo lo hemos usado últimamente muy seguido, porque hemos hablado sobre la fe, hemos hablado sobre gracia, sobre Voluntad, agradecimiento, la voluntad de Dios. sobre la voluntad de Dios. Hoy estamos hablando del escuchar a Dios, reconocer su voz. Miren, todo esto está ligado. ¿Y por qué todo se liga? Porque si nosotros hacemos todo en el espíritu, si logramos, del entendimiento. exacto, si logramos renovar el entendimiento, como dice María, como si logramos hacer eso, y ese entendimiento lo renovamos en el espíritu, pues permitimos que el espíritu sea el que nos hable. Y cuando el espíritu Amén. habla, Dios habla. Y empezamos a entender, a escuchar, a hacer como lo que fue Samuel en sus finales, que sencillamente fue un instrumento de Dios porque escuchó la voz de Dios. Amén. Y la siguió, ¿no? Que es lo importante. Sí. ¿No hay ningún otro comentario? No han escrito nada. Amén, escribe el pastor. Bueno, Bueno, entonces ya para concluir, la verdad es que el mensaje que queríamos transmitir es conocer y conocerlo a él es no privarnos de tantas cosas, porque si Samuel, imagínense que de pronto Samuel hubiese estado solo, de pronto que el propósito de Dios era tal cual comunicarse con Samuel, de pronto nunca lo hubiese reconocido. Entonces, y lo que se hubiese perdido. Entonces, también pensar en todas las veces que hemos perdido el comunicarnos con Dios, el entender lo que Él quiere y que nos quiere poner en cosas muy grandes, promesas, nos quiere hacer iniciar, pues, etapas importantes de nuestra vida. Pero como no lo reconocemos, no sabemos lo que Él dice, entonces pues nos privamos de muchas cosas. Entonces, es por medio de una relación, de una comunión, y uno dice, pero ¿cómo hago una relación? ¿Cómo hago una comunión? En serio, simplemente empezarle a hablar. A veces uno cree que está hablando solo, que está hablando con el aire, con la pared, pero con el tiempo empieza a tener sentido, cuando empezamos a buscar en la palabra, cuando cualquier cosa se la cuentas, cuando en serio cualquier cosa le agradeces y se la atribuyes a él. Es bonito como la relación empieza a mejorar y uno tiene un amigo siempre, es muy muy bonito. Entonces es chévere no privarnos de esa oportunidad. Y la invitación de hoy, primero es como dice nuestro título de hoy, ¿será que realmente él no habla? ¿Será que no habla realmente? ¿O será que no lo sabemos reconocer cuando nos habla? No lo sabemos escuchar, que es diferente. Y la idea es, listo, puede que ahorita nosotros estemos como un Samuel chiquito, un Samuel pequeño, con una inmadurez espiritual, pues que aún no conocía mucho, pero que ojalá como él hizo, seguir los pasos del gran Samuel, que para mí en serio es un hombre de total admiración, seguir y de pronto convertirnos en ese hombre dedicado, entregado, obediente, o sea, es increíble, como el gran profeta Samuel, que si quieren conocer su historia, él nada más y nada menos es el profeta de David, el que ungió a David para que después él fuese rey y después lo siguió instruyendo. O sea, es que perdona, a partir de Samuel fue el último juez. No, el último juez de Israel. A partir de Samuel, que dejó de ser juez, empezó lo que fueron las monarquías, los reyes, los principados, los reyes. Sí. Entonces empieza Saúl, porque él unge a Saúl porque petición el pueblo le pide a Dios un rey, como todo el resto de los que había en los pueblos que tenían cerca,
Y por eso entonces empieza primero Saúl y luego David. David, y ahí sigue. Pero es Samuel el encargado de hacer esa transición en el pueblo. O sea, es una Fue persona un hombre muy usado. Y la por historia de Samuel es impresionante. Sí, está Dios. absolutamente Muy bonito, obediente. desde la historia de la mamá, ¿no? Pero Es muy bonita. desde la concepción hasta sus últimos días, Bien bonito. es una persona impresionante, con errores, Sí. y nos muestra también que movernos en el Señor no quiere decir que seamos perfectos, porque ahí muestra errores de cómo Él de pronto con sus hijos no fue el mejor, etcétera, etcétera. Pero no, Dios no está pidiendo hombres perfectos, ni iglesias perfectas, personas perfectas. Dios pide personas dispuestas, que eso es lo que busca Dios todos los días, o quiere de nosotros, que seamos dispuestos, ya, y que estemos listos a decir, como decía él, heme aquí que yo escucho, dígame, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ya? Es decir, Aquí la pastora Catalina nos dice, Dios nos trae con lazos de amor, siempre busca revelarse a nuestra vida. Es importante saber esperar su respuesta. Gracias por esta linda reflexión. Amén. Amén. Gracias a usted, pastora. entonces sí, es terminar con eso, pensando en poder convertirnos en tener más madurez espiritual y conocerlo. Y cada día que sea una oportunidad para poder acercarnos más a Él, a veces es difícil, pero cuando uno lo va logrando, uno va viendo que es la mejor decisión. Sí, realmente. es muy lindo cuando uno le pregunta o cuando uno habla con él y va a la Siente Biblia su respuesta. o va al devocional y siente que le está hablando. De verdad que es una sensación tan bonita, tan bonita. Bueno, amigos, desafortunadamente pues se nos acabó el tiempo, pero vamos a despedirnos dándole gracias al Señor. Y pues dispongamos el corazón y digámosle, Padre Santo, gracias por ser tan especial con nuestras vidas. Espíritu Santo, te suplicamos que nos instruyas en tu palabra, que nos acerques al conocimiento, a la verdad, Señor, que nos dé revelación para que cada día podamos estar más cerca de tu palabra, más cerca de ti, empezar a escucharte, Señor. Amén. A saber qué es lo que necesitas, qué quieres que hagamos, Señor. Por dónde debemos estar, hacer, salir, decir. Señor, ayúdanos a ser instrumentos tuyos, instrumentos confiables para ti. Enséñanos, Dios. Quedamos en tu presencia, Señor, suplicando que cada día nos ayudes a recibir más revelación de tu palabra. Amén. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Amigos, si es la voluntad de Dios, entre 8 días nos volvemos a ver. Dios les guarde, les bendiga, tengan una feliz semana y que sea Dios hablándoles. Bendiciones. Chao.